Soy alumna de Criminología de la Universidad de Alicante y actualmente estoy cursando la asignatura Psiquiatría Forense. Se ha propuesto al alumnado de dicha asignatura realizar una práctica en la que, tras analizar el contenido de la entrevista realizada a Noelia Domingo Nieto, médico residente de un hospital de la capital que durante su turno de trabajo protagonizó una de las mayores tragedias acontecidas en el ámbito hospitalario, y a partir de la información que en ella nos proporciona la misma, se han de elaborar las consideraciones y conclusiones del informe pericial pertinente, cuya finalidad es valorar la imputabilidad de la médica en relación a los hechos acontecidos. Además, también se solicita en esta práctica que se determine qué tipo de esquizofrenia presenta la paciente, así como que se expongan algunos de los síntomas de dicha patología, determinando si estos son síntomas negativos. Noelia Domingo Nieto, de 31 años de edad, era una médico residente de reumatología de la Clínica de la Concepción, propiedad de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Esta, en el año 2003, protagonizó una de las mayores masacres acontecidas en el ámbito hospitalario, tras la que fue sentada en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid ese mismo año para ser juzgada por matar a 3 personas y herir a otras 7 de gravedad. Los hechos se remontan concretamente al 3 de abril del año 2003, un día como otro cualquiera, en el que la médico sembró el terror en los pasillos de la Clínica de la Concepción. Lo que aquel día aconteció fue fruto de la manía persecutoria de la que Domingo era víctima. El día de la tragedia, esta, tras acudir normalmente a su lugar de trabajo, durante su turno y de manera totalmente premeditada, desenfundó un cuchillo camonero de 15 centímetros de hoja que había comprado el día anterior, y el cual había ocultado en el interior de su bata, introduciendo este en uno de los bolsillos de la misma en el que previamente había hecho un agujero, de modo que el mango del cuchillo quedaba en el interior del bolsillo y la hoja de este caía sobre su muslo por dentro de la bata. Tras ello, Domingo recorrió los pasillos del hospital asestando puñaladas a todo aquel que el azar cruzó en su camino homicida. Domingo agredió a un total de 10 personas, de entre los cuales 3 resultaron fallecidos, siendo estos Leila Oamari, una médico y compañera de trabajo de 26 años de edad, Jacinta Gómez, una paciente de 72 años, y Félix Vallés, un familiar de otra paciente de 76 años. Todos ellos murieron como consecuencia de las puñaladas que recibieron a mano de Domingo. Finalmente, un celador del hospital, tras intimidarla, fue capaz de desarmarla sin necesidad de ningún forcejeo, ya que, en un momento dado y ante los gritos de Domingo, tras sentirse acorralada, se recompuso y cedió al sentido común. Se entregó sin mostrar resistencia alguna. Domingo no mostró entonces, ni tampoco más tarde, arrepentimiento alguno por los hechos que protagonizó, ya que ésta no actuaba con el propósito de matar, sino de defenderse de los espías que, fruto de su mente perturbada, refiere que la perseguían, vigilaban, espiaban y grababan. Los enemigos exteriores que ella misma se había forjado existían únicamente en su subconsciente y bajo formas distorsionadas. Lo acontecido aquel fatídico día fue el resultado de una venganza que Domingo llevaba rumiando desde hacía 2 meses. En relación al apartado de consideraciones del informe pericial, se puede decir que tras la entrevista realizada a la paciente, Noelia Domingo Nieto, se puede establecer que ésta, en el momento en que se sucedieron los hechos acontecidos el día 3 de abril de 2003, presentaba un cuadro clínico y diagnóstico compatible con esquizofrenia paranoide, pues se cumplen todos los requisitos y criterios exigidos para dar dicho diagnóstico, apreciándose la presencia de una sintomatología claramente psicótica conformada por alucinaciones sensoriales y auditivas recurrentes y un delirio maníaco persecutorio de la que la paciente se sentía objeto, materializado a través de delirios extraños o extravagantes. Esta sintomatología se puede apreciar con absoluta claridad durante la entrevista realizada a la paciente, pues durante esta, la misma
Refiere oír unas voces que le hablan de manera recurrente, las cuales señala que en ocasiones le contaban situaciones acontecidas durante su infancia y que le hablaban por megafonía, aunque en tono bajo, profesándola insultos como retrasada mental, tonta o bisexual, entre otros. Así como también afirma con rotundidad que se siente vigilada y espiada por sus compañeros de trabajo, ya que estos lo sabían todo de ella y de lo que hacía. Las ideas y creencias delirantes son además imposibles de rebatir de manera lógica y coherente con la paciente, la cual cree en ellas de manera rotunda, teniendo además la característica de no ser compartida por el resto de la gente, llegando a perjudicar emocionalmente a la paciente, incluso hasta tal punto que ésta refiere que los días previos a los hechos sentía un gran malestar. A partir de todo lo expuesto, se puede afirmar que la paciente, en el momento en que se sucedieron los hechos, presentaba una sintomatología que cuestionaba y afectaba claramente sus facultades volitivas y o intelectivas, viéndose éstas totalmente anuladas y estando toda su conducta mediatizada por la enfermedad. Motivándome en todo lo expuesto anteriormente y teniendo en consideración que la esquizofrenia paranoide es un trastorno que afecta directamente a la conciencia de la realidad de aquel que la padece, considero que la paciente en aquel momento probablemente sufría tal alteración psíquica que le impedía conocer la ilicitud de los hechos o al menos, de conocerla, actuar conforme a tal. Mis conclusiones respecto al informe pericial son las que expongo a continuación. Primero, que la paciente, doña Noelia Domingo Nieto, presenta un cuadro clínico compatible y asociado con esquizofrenia paranoide. Segundo, que el cuadro clínico anteriormente referido mediatizó por completo la conducta de la paciente, teniendo ésta totalmente afectada sus capacidades volitivas e intelectivas en relación a los hechos acontecidos el día 3 de abril de 2003 en la Clínica de la Concepción de Madrid. Tercero, que la paciente precisa del tratamiento antipsicótico prescrito por el facultativo para combatir la manía persecutoria y las alucinaciones auditivas que sufre. Cuarto, que la paciente precisa además de supervisión para la correcta administración del tratamiento. La paciente, Noelia Domingo Nieto, padecía de esquizofrenia, un trastorno mental cuyos síntomas característicos implican un abanico de disfunciones cognitivas y emocionales muy amplio. De las 4 formas clínicas de esquizofrenia tipificadas, la paciente padecía esquizofrenia paranoide, cuya característica principal consiste en la presencia de claras ideas delirantes o alucinaciones generalmente auditivas, todo ello inserto en el contexto de una conservación relativa de la capacidad cognitiva y de la afectividad. La apreciación de conductas agresivas por parte de pacientes diagnosticados de esquizofrenia paranoide se asocia a menudo con delirios de persecución, prejuicios, celos. Así pues, en nuestro caso, la masacre protagonizada por la paciente se asocia claramente a la manía persecutoria de la que ésta era víctima. En este caso concreto, la sintomatología que cabe apreciarse incluye la presencia de ideas delirantes y de alucinaciones de tipo auditivo. Por un lado, y desde un punto de vista psicopatológico, las ideas delirantes que sufre la paciente constituyen síntomas claros de un trastorno del contenido del pensamiento que se materializa a través de delirios extraños o extravagantes. Los delirios que sufre la paciente son ideas incorrectas, absurdas y poco razonables que surgen en una base patológica y a las que ésta les da un valor de absoluta verdad, cuando realmente carecen del mismo. Se trata de ideas delirantes que son incomprensibles psicológicamente, además de insistematizadas y no derivadas de vivencias reales. Son ideas que no son compartidas por el resto de personas, pues son fruto exclusivo de la patología mental de la paciente. Estas ideas, además, resultan para la paciente ser fijas y sólidas, no pudiendo ser corregidas en base al razonamiento lógico o a la experiencia.
Por otro lado, y también desde un punto de vista psicopatológico, las alucinaciones auditivas que sufre la paciente constituyen síntomas claros de un trastorno perceptivo que se materializa a través de las mismas. Se trata de percepciones carentes de objeto, fruto de su imaginación, que afectan principalmente a su campo auditivo. La paciente refiere que escucha voces, las cuales experimenta como desagradables y negativas, y refiere que estas voces que escucha hacen comentarios sobre su comportamiento, la insultan, emiten juicios severos sobre ella, además de hacer referencia a cosas desde la infancia de la paciente. Las alucinaciones auditivas que ésta sufre son muy recurrentes, por lo que se puede decir que condicionan de manera evidente y de forma importante su cotidianidad y sus decisiones, suponiendo así un importante detonante en el curso de la tragedia que protagonizó aquel fatídico 3 de abril de 2003. Tanto las ideas delirantes como las alucinaciones auditivas que sufre la paciente constituyen síntomas positivos de la esquizofrenia paranoide que padece. Los síntomas positivos expresan un exceso o una exageración de las funciones normales. Así pues, en el caso concreto que nos ocupa, las alucinaciones auditivas que sufre la paciente constituyen percepciones auditivas exageradas, las cuales solo tienen cabida y existencia dentro de la mente de la paciente, pues son percepciones irreales y, consecuentemente, erróneas. Esta forma clínica de esquizofrenia es la más habitual. Además, los enfermos de esquizofrenia paranoide son aquellos que tienen mejor pronóstico y que responden mejor al tratamiento, siempre y cuando se tome esta bajo los términos indicados por el facultativo. En nuestro caso, el detonante del brote que sufre la paciente y del que como consecuencia pierden la vida 3 personas, además de sufrir diversas y variadas lesiones otras tantas, es precisamente la falta de ingesta de la medicación que le había sido prescrita a la paciente, pues es por ello que el delirio y las alucinaciones que sufre se originan en su mente, agudizándose hasta tal punto que provoca que la paciente protagonice la devastadora tragedia acontecida en los pasillos de la Clínica de la Concepción aquel 3 de abril.